Mercedes-Benz EQS SUV. Mercedes-Benz EQS SUV. Este es el coche que hemos traído hoy en kilómetro 77 aquí al circuito para ver qué tal lo hace en la esquiva y el slalom. Es un coche enorme, mide 5,13 metros de longitud, es el SUV más grande eléctrico que tiene Mercedes ahora mismo en la actualidad a la venta, y esta versión en concreto es la 580 4MATIC. 580 no son los caballos que tiene alguno menos, tiene 544 que provienen de dos motores, uno en el eje delantero y otro en el trasero. La batería también es enorme, como el coche en general, tiene más de 108 kWh de capacidad, que según Mercedes da para casi 590 kilómetros entre recargas. Ya sabéis que eso luego en la vida real, en condiciones de circulación habituales, son algunos menos. Para conocer las alternativas a este EQS SUV, que ya os vamos avanzando que son muy pocas, lo más sencillo es acudir a nuestro buscador. En él podemos introducir los datos relativos al tipo de carrocería, la potencia o el combustible utilizado, entre otros muchos parámetros. En el caso que nos ocupa, lo que buscamos son SUV de más de 5 metros de longitud y que tengan un sistema propulsor eléctrico. Con estos condicionantes, solo tenemos 3 modelos a la venta en España que compitan con el EQS SUV. Son el Kia EV9, que es mucho menos potente y tiene un precio mucho más bajo, el Tesla Model X, que tiene versiones incluso más potentes y cuesta menos dinero, y el Volvo EX90, que igualmente es un poco menos potente y más asequible. No obstante, si dejamos de lado el tipo de carrocería y únicamente buscamos un coche grande, eléctrico, potente y lujoso, las opciones son más variadas y aparecen berlinas como los BMW i5 e i7, el Tesla Model S o el propio Mercedes-Benz EQS, sin la coletilla SUV. Este último comparte plataforma, equipamiento y buena parte del sistema eléctrico con el EQS SUV, al que aventaja en aspectos como la autonomía, las prestaciones o el precio. Más cosas curiosas de este coche o que afectan a este tipo de maniobras. Tiene suspensión neumática, con dureza y altura variables. Y además también esta versión incluye de serie un eje trasero direccional que puede girar las ruedas en un sentido u otro hasta 10 grados. Neumáticos. De serie lleva unas llantas de 21 pulgadas, neumáticos 275/45, pero en este caso lleva unas opcionales. Son de 22 pulgadas, misma anchura, 275, pero algo menos de perfil, 40. La marca y el modelo de los neumáticos son unos Cooper Zeon Cross Range, son específicos para Mercedes. Y ahora ya sí, sabemos cómo es el EQS SUV, sabemos sus principales características y vamos a ver qué tal se desenvuelve en slalom y en la esquiva, que es a lo que hemos venido. Así que, si os parece interesante, acompañadme y lo vemos. Slalom. En este ejercicio, como pasa con la mayoría de coches eléctricos, la salida desde parado es especialmente rápida gracias a la instantánea e intensa respuesta de los dos motores y a la fabulosa capacidad de tracción. Entre los conos, en cambio, la situación es distinta. No tiene reacciones difíciles de controlar, ni mucho menos, pero hay que hilar muy fino para que el control de estabilidad no actúe y haga que la velocidad de avance deje de ser más o menos constante. Nada más hacer el cambio de sentido, el control de tracción es el que impide que el coche vuelva a ganar velocidad con rapidez, algo que ocurre en cuanto las ruedas vuelven a estar completamente rectas. El tiempo final fue de 24,9 segundos, un dato discreto que sitúa a este EQS SUV a la par de modelos como el Subaru Solterra, el Toyota Camry o el Seat Ibiza, modelos más pequeños, mucho más ligeros y menos potentes. Esquiva. La primera de las pasadas la hicimos a los 77 km por hora que tenemos fijados como objetivo, pero como se puede apreciar en las imágenes, nos quedamos muy lejos de conseguir un buen resultado. El deslizamiento de las ruedas delanteras fue enorme y la capacidad de guiado pasó a ser prácticamente inexistente en esos instantes. Bueno, pues la primera pasada, como habéis visto, ha sido un poco un desastre, he tirado conos. El coche ha reaccionado bastante lento y sobre todo ha tenido un subviraje enorme, así que yo creo que vamos a tener que intentarlo a menor velocidad. Vamos a hacer más intentos. Tras muchos intentos conseguimos hacer una pasada limpia a 66 km por hora, que es un dato bajo. En este caso no hubo apenas subviraje, hecho que nos permitió encarar el último tramo con más garantías. Con todo, los movimientos del coche fueron lentos, casi como si se sucedieran a cámara lenta.
En otros intentos a mayor velocidad, las reacciones fueron prácticamente calcadas a las que observamos para la primera de ellas. Un deslizamiento muy acusado de las ruedas delanteras que era del todo incompatible con el guiado entre los carriles. A 68, a 69 o a 71, daba igual la velocidad. El resultado era siempre el mismo y además venía acompañado de un ruido que el coche generaba automáticamente por los altavoces. No se trata de un fallo, sino de un sistema de seguridad que prepara el oído contra el estruendo que produce los accidentes y que ya hemos observado en repetidas ocasiones en modelos de esta marca. Bueno, tras unas cuantas pasadas, he de decir que siempre se repite un mismo patrón, o la mayoría de las veces, y es que el coche subvira muchísimo. En cuanto hago el segundo golpe de volante, bloquea las ruedas, arrastra y ahí ya se pierde más o menos el control hasta que el control de estabilidad libera un poco el coche y ya vuelvo a tener maniobrabilidad. Lo hemos intentado a, la verdad, bastante poca velocidad, porque ya os digo, se repite casi siempre el mismo patrón y es un coche, la verdad, bastante poco ágil y que se le está atragantando este ejercicio. Así que vamos a intentar un par de veces más y a ver qué sale. No hubo suerte. Probamos no un par de pasadas, sino 3 o 4 más, pero los resultados fueron exactamente los mismos a los observados para otros intentos, así que decidimos dar por concluida la prueba. Pues ya habéis visto los resultados. El EQS Sub es un coche muy pesado, son más de 2.800 kilos y tanto en la esquiva como en el slalom se le ha notado, se le han atragantado un poquito estos ejercicios. En la esquiva, el subviraje ha sido la tónica general. Ante el segundo golpe de volante el coche seguía recto y ha sido muy difícil conseguir una pasada limpia. De hecho lo ha conseguido a poca velocidad, como habréis visto. En el slalom pasa algo parecido. Hay que hilar muy fino porque el coche es bastante lento de reacciones, cambia de apoyo con mucha lentitud y una vez que actúa el control de estabilidad, el subviraje viene de manera repentina y perdemos, digamos, la dirección. Es difícil guiar el coche entre los conos. Así que bueno, es un coche, ya os digo, que le ha costado entrar entre los conos, es pesado, se le nota y los resultados han sido discretos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pues ya lo habéis visto, el EQS Sub lo ha pasado un poco mal en estas pruebas, con unos resultados bastante mediocres. No obstante, si queréis conocer más detalles sobre este coche, como sus prestaciones o su autonomía real, os recomendamos que os paséis por km77.com, donde hemos preparado una prueba escrita muy completa. Y como es habitual, va acompañada de más de 100 imágenes propias hechas por nuestros fotógrafos, tanto en estudio como en carreteras abiertas al tráfico. Os vemos en el próximo vídeo.